Hoy vamos a hablar de la definición del concepto de epidemiología y su relación con los usos en la ciencia, ¿ok? Además, hablaremos del término bioestadística también. Yo soy la doctora Aura Pérez Escalante y esta clase es para la Cátedra de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela. Primero que nada, vamos a definir lo que es la bioestadística. La bioestadística es la rama de la estadística que se aplica en forma general a las ciencias biológicas, en particular al área de ciencias de la salud. Su aplicación en la epidemiología implica recopilación de datos, organización de los mismos, presentación y análisis de esa información relativa al ser humano y a su entorno. Esto es muy interesante porque cuando nosotros comenzamos a estudiar la bioestadística y la epidemiología, no entendemos cómo es la aplicabilidad de esa estadística que ustedes vieron en segundo semestre a la realidad de la salud, a los datos de morbilidad, mortalidad, a los datos de cada uno de los seres humanos que vamos a estudiar o vamos simplemente a cuidar a través de las acciones de enfermería. Entonces, comencemos con decir, ¿qué es la epidemiología? La epidemiología tiene muchísimos conceptos y ha evolucionado de diferentes maneras. Uno de los que a mí más me gusta es de la Asociación Americana y dice que la epidemiología es la ciencia que trata la historia natural de las enfermedades, expresada en los grupos de edades en las personas, pero no solamente con la edad, sino con el sexo, la raza, la ocupación, qué hacen, qué no hacen, dónde vive, cómo vive. Entonces, fíjense ustedes qué amplio. Pero tengo a Jonathan Lass del 2000, que dice que la epidemiología es el estudio de la distribución de los determinantes del estado de salud y enfermedad o de los eventos en las poblaciones específicas y su aplicabilidad en control de problemas de salud. Fíjense ustedes qué interesante cuando nosotros decimos poblaciones específicas. Nosotros cuando estudiamos desde el punto de vista de epidemiología, vamos a controlar esa población. Yo voy a hablar de la población venezolana, pero específicamente cuando yo esté dando datos del proceso salud-enfermedad, voy a hablar de los datos de municipio Sucre del estado Miranda. ¿Pero qué parte del municipio Sucre? Parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre del estado Miranda. O voy a hablar de la parroquia Sucre, Catia, del municipio Libertador, Caracas. Entonces, cuando yo digo especificidad de la población, tengo que ser muy claro en delimitar esa población, porque no podemos generalizar todos los venezolanos, no, son la gente que vive en la parroquia Sucre de Catia, parroquia Sucre Catia, o municipio Sucre Petare, parroquia Petare. O sea, tenemos que ser específicos cuando hablamos de poblaciones. ¿Por qué? Porque las poblaciones son diferentes, las condiciones son diferentes, las edades son diferentes. Entonces, cada uno de los estudios en epidemiología tenemos que estar claros y ser específicos en la población. Veamos otros autores. Elkic en 1961 decía que es la ciencia que estudia las causas de la aparición, propagación, mantenimiento y deceso de los problemas de salud en poblaciones, con la finalidad de prevenirlos o controlarlos. Fíjense ustedes, en poblaciones no delimitaba, en 1961 no hablaba específicamente de la edad, específicamente del tipo de empleo, específicamente de la procedencia de estas personas. En 1961 existía la visión de la generalidad. Sostenía que la salud es una consecuencia de los determinantes sociales y no solo las características individuales, y que la estructura social influye en la salud pública. Fíjense ustedes,
no solo las características individuales, había una generalidad para 1961 que con el tiempo ha cambiado y ha hecho específico. Con el COVID que vimos nosotros, que el comportamiento de COVID en lo que era Asia tuvo un comportamiento diferente al que tuvo en Europa, al que tuvo en Latam, Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, allí vemos nosotros que sí las diferencias desde el punto de vista social y las condiciones sociales y económicas van a modificar ciertas enfermedades. Entonces, este concepto de 1961 ha variado. ¿Cuál es la importancia real? Nosotros tenemos que ver la importancia real de la epidemiología desde 3 puntos de vista. De la aplicación etiológica, de la aplicación clínica y la aplicación administrativa. Desde el punto de vista etiológico es la búsqueda de las causas del proceso de salud-enfermedad, del estado de salud de la población. Quienes están enfermos, quienes están sanos, quienes tienen unos factores de riesgo, quienes no lo presentan, quienes tienen riesgo por herencia y quienes tienen riesgo por condiciones de vida, condiciones sociales y económicas. Entonces, desde el punto de vista etiológico, tenemos que estudiar, o la epidemiología nos permite estudiar, el estado de salud de la población. Hay otra aplicación, la aplicación clínica, frecuencia con la que se presentan las enfermedades para completar el cuadro clínico de las poblaciones, persona, familia y comunidad. Recuerden que nosotros analizamos la epidemiología comenzando por la persona y después proyectamos hacia la comunidad. Si nosotros tenemos el caso 0 de dengue en una población baruta, tenemos que ser mucho más específicos. Colinas Bellomonte, parroquia Colinas Bellomonte. Entonces, automáticamente, ¿cuál es el caso 0? La persona que vive en tal edificio, tal calle, tal cuadrante. Automáticamente, esa es mi persona 0. Pero tengo que ver que esa persona 0 tiene contacto con la comunidad. Entonces empiezo, a partir de la persona, empiezo a complementar los datos y llegan los datos comunitarios. Otra de las aplicaciones es la aplicación administrativa. Ayuda a elaborar el diagnóstico de una comunidad respecto a la salud y a la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar de una u otra manera la información que me dé a mí el estado de salud o enfermedad de una comunidad, de una familia o de una persona, extrapolarlo para todo un municipio, para toda una parroquia. Fíjense ustedes cómo empiezan los datos. Con una persona, caso 0, familia, edificio, llámese comunidad, hasta que llegamos a la parroquia, al municipio, al estado. Esas son las partes como vamos estudiando poco a poco nuestras poblaciones. Vamos a ver el uso de la epidemiología. ¿Cuál es el uso de la epidemiología? La epidemiología tiene varios usos. Yo les voy a plantear 6. Habrá autores que planteen otro número, otra cantidad diferente, pero vamos a estudiar estos 6 y esto es lo que vamos a aprender. El primer uso es estudiar la historia de salud de la población. Me permite a mí saber quiénes son esos seres humanos. Y ya vamos a ver desde qué punto de vista, para verlos en forma integral. ¿Ok? Me permite entonces a mí estudiar la historia de la población, de cómo de una manera u otra está haciéndose el proceso salud-enfermedad en esta gente. ¿Ok? Me permite hacer un diagnóstico de salud individual, persona, familia y comunidad. Tengo que pensar así en la población. Primero la persona, luego la familia y luego la comunidad. Me permite hacer vigilancia epidemiológica, en donde yo voy a ver cómo se produce esa enfermedad que yo voy a empezar a estudiar o esa situación de salud. Me permite ver
quién es el huésped, qué ocurrió, cuál fue la forma de transmisión, qué pasó allí. Si yo voy a hablar de una enfermedad no transmisible, como es la hipertensión, tengo que ver y pensar en la herencia, ¿ok? En que esa enfermedad o los factores de riesgo son hereditarios. Vigilancia epidemiológica. Historia natural de la enfermedad. Cómo transcurre la enfermedad, cómo se dio inicio, cómo va cambiando y cómo se da en cada una de las poblaciones. Me permite a mí, uno de los usos de la epidemiología, me permite a mí planificar la salud. ¿Por qué? Porque con base en los datos que yo tenga, yo puedo decir, necesito tantos médicos, necesito tantas enfermeras, necesito tantas camas, necesito de una manera u otra saber qué número de personas tienen cierta enfermedad o tienen ciertos riesgos para saber con qué voy a trabajar yo, con quiénes voy a trabajar yo. El último uso sería la evaluación de los servicios de atención de salud. Cuando yo decido o yo sé, tengo los datos de cuánto es mi población, yo tengo que saber cuántos ambulatorios están aptos para atender la población o cuántos no. O tengo una demanda mayor de servicios de salud porque tengo una población enferma. Y fue lo que ocurrió con el COVID. Recuerden que el COVID al principio no había dónde atenderlos. Tuvieron que habilitar el poliedro de Caracas para las personas de Caracas y las personas de las comunidades adyacentes. Vargas, Los Teques, los valles del Tuy, Guarena, Guatire, eran llevados al poliedro. ¿Por qué? Porque no había suficientes servicios para atender la salud de la población. No había servicios curativos ni preventivos, de nada, no había. Entonces había que chequear. Eso me permite a mí la epidemiología, porque yo sé cuántos enfermos hay y cuántos servicios yo tengo. Entonces, cuando no se equiparan, cuando yo no tengo resolución o no tengo la capacidad para resolver, automáticamente yo digo, necesito más lugares donde atender a la población. Hay que montar automáticamente hospitales de campaña, hospitales de emergencia, hospitales que resuelvan o servicios que resuelvan la situación de salud X que se esté dando en la población. Existen teorías, existen leyes que van de una manera u otra a permitirme que la epidemiología tenga su importancia, tenga la capacidad de ser una herramienta, ser una teoría, ser una manera de yo aplicar en el área de la salud. Desde el punto de vista de agente causal, hay una variación y una mutabilidad del agente. Entonces, esta teoría o esta ley me permite a mí decir, es cambiante el agente. El agente, en este caso, vamos a poner otra vez el COVID como ejemplo. Fíjense ustedes que al principio el COVID se fue mutando. Entonces, si yo analizo desde el punto de vista epidemiológico el agente causal, quiere decir el virus del COVID, automáticamente veo que fue mutando a través del tiempo. ¿Ok? Variación en el medio ambiente, variación de la exposición al riesgo. ¿Qué quiere decir? Que era diferente el riesgo en la población infantil, en la población adulta y en la población de la tercera edad. Entonces, la exposición al agente causal va a variar dependiendo del riesgo del ser humano. Y esto está relacionado con la edad. La variación del huésped, las características de ese huésped. Si la persona era sana o es sana, independientemente de la edad en la que estemos hablando, su comportamiento va a ser diferente desde el punto de vista del análisis epidemiológico. Va a ser diferente a una persona que tenga enfermedades de base. ¿Ok? Volvamos con el COVID, que es lo que más cercano tenemos para un análisis de este tipo. La persona era sana, entonces el comportamiento del virus era diferente si la persona tenía enfermedades de base, asmática, hipertensa, obesa, tercera edad. Se comportaba diferente el virus frente a una persona sana.
Frente a una persona sana, deportista, se comportaba diferente frente a una persona sana, no deportista. Y tuvimos muchos deportistas muertos o muy enfermos por su mismo condición de metabolismo acelerado en su condición de deportistas. Entonces, fíjense ustedes cómo va a variar dependiendo del huésped. La teoría arqueológica me permite a mí estudiar el agente, el huésped y el medio ambiente por separado o interrelacionado. La teoría de selección natural me da mis herramientas de permitirme estudiar el huésped más resistente a las enfermedades y el agente menos virulento. Quiere decir que los más sanos se enferman menos y los más enfermos se enferman más o tienen más factores de riesgo. Fíjense ustedes la selección natural, qué interesante es. La que más me gusta a mí es la teoría de la causalidad. ¿Por qué? Porque me permite a mí analizar una causa simple tiene un efecto simple, pero una causa múltiple tiene un efecto simple, pero una causa múltiple puede tener un efecto múltiple. Fíjense ustedes qué interesante. Cuando nosotros vemos la simplicidad o vemos una causa múltiple, cuando causa solo un efecto, o una causa múltiple causando muchos efectos. Estas leyes o teorías de la epidemiología me permiten a mí analizar el proceso de salud-enfermedad en las diferentes etapas de la vida del ser humano. Niños, adolescentes, adultos y tercera edad. ¿Ok? Entonces, cada una de estas leyes o teorías tengo que sabérmelas. Tengo que saber su aplicabilidad en lo práctico y en lo teórico. Veamos cómo yo estudio a los seres humanos. Desde el punto de vista demográfico, yo estudio a los seres humanos, edad, sexo, procedencia, dónde viven, ¿ok? Esos son datos demográficos. Si nació, vamos a hablar de Caracas, si nació en Táchira y se mudó para Caracas. Y aquí en Caracas vive en Baruta, municipio Baruta de la Gran Caracas. Esos datos demográficos me permiten a mí un tipo de análisis. ¿Cuáles son los datos sociales? Los datos sociales son nivel educativo, lugar donde vive, si la vivienda es propia, alquilada, cedida, robada, lo que sea. Eso me va a mí dar datos de las condiciones de salud de este ser humano. Porque si este ser humano vive alquilado, va a tener una situación de salud diferente a uno que vive en casa propia. Así pague condominio. O si es una persona que se metió en una vivienda que estaba desocupada, las condiciones sociales son diferentes. ¿Cuáles son los factores económicos? Si trabaja o no. ¿Cuánto ganan? Porque si yo soy cabeza de hogar y tengo 6 personas que dependen de mí y yo tengo salario mínimo, ese factor económico me va a afectar no solamente mi salud, sino la salud de mi familia. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener recursos económicos para comprar la comida. Yo no voy a tener recursos económicos para pagar la vivienda. ¿Y qué edades tengo yo de mis dependientes? Los datos culturales. Los datos culturales nosotros estudiamos raza. Raza es demográfico. Menos mal que me acordé de raza. La raza es bien interesante. En Venezuela no estudiamos la raza, aunque desde el punto de vista de salud, nosotros tenemos enfermedades de las razas negras y de las razas blancas. Razas negras, hipertensión. Razas blancas, cáncer de piel. Pero raza es demográfico. Menos mal que me acordé. Cultura. En la cultura nosotros vamos a tener tipo de religión y aspectos como
culturales como si yo soy de Táchira, mi tipo de alimentación es diferente a si soy de Oriente, ¿ok? Porque el oriental come mucho pescado, el tachirense come mucho papa, yuca, arroz, plátano, ¿ok? Y carnes. En cambio, el oriental come mucha plátano, yuca y pescado. Entonces, las condiciones de salud van a ser diferentes por el hecho cultural de la procedencia. El tipo de religión también tiene que ver con la salud. ¿Por qué? Y con la epidemiología. Porque hay ciertas religiones que no permiten ciertos actos de salud. ¿Ok? Los datos epidemiológicos, la misma epidemiología te da esos datos. Morbilidad, mortalidad, ¿sí? Dependiendo de todos los datos que nosotros vamos. Si se vacunaron o no. ¿Ok? Cómo nacieron, si nacieron por parto, por cesárea. Sí, son datos desde el punto de vista de salud importantes. Político, profesora, sí, político. El dato político es importante, si yo participo o no en los hechos políticos, si yo tengo actividad política dentro de mi comunidad. Lo tecnológico desde el 2017 es un derecho humano. La conectividad a Internet es un derecho humano. Por lo tanto, aquellos que no tengan conectividad, que no tengan capacidad para conectarse y tener servicios tecnológicos a su mano, tener teléfonos, todo lo que sean los implementos, computadora, para poder estar conectados a la realidad, a la globalidad, también va a afectar la salud. Pero el exceso, el uso en exceso, también va a afectar la salud. Y esos son datos epidemiológicos. Los servicios que pueda tener una comunidad, aseo, energía eléctrica, comunicación a través de los teléfonos fijos y celulares, existencia o no existencia de supermercados, abastos, tiendas, servicio de transporte público, que no hay transporte público, entonces las personas tienen que caminar, o que no hay servicio público de transporte y las personas tienen que llamar taxi, porque no se puede salir caminando, porque te roban y te atracan. Entonces, fíjense ustedes, un hecho social como es la delincuencia, tiene que también ver con los servicios, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la epidemiología y los datos epidemiológicos. Así analizamos nosotros desde el punto de vista epidemiológico a la persona, a la familia y a la comunidad. Muchas gracias.